Me acuerdo que era una chica y me dijo, es que yo soy lesbiana. Y yo la miré y le dije, ya, ¿y qué? Dice, pues que contigo no me siento lesbiana, no me siento que esté con una mujer. Después te van a evaluar a ver si realmente eres o te has convertido en un superhombre para poder darte el DNI. A día de hoy yo escucho muchas frases todavía, ¿sabes? En centros educativos o en familias, de no, eso no que te niña, o levántate que eres un niño, ¿sabes? No llores. Entonces es como, uff, o sea, ¿cuánto peso por una sola parte de mi cuerpo? Hay algo básico que nos deberían enseñar a todos, que es el respeto, porque no me quisiera imaginar un hombre trans que vaya a esas urgencias ginecológicas porque tenga un embarazo. Imagínate el circo mediático que se formaría en ese sentido, que a ti te vinieron 7, pues allí vendrían residentes todos los que habría en el hospital seguramente, ¿no? Le digo que si realmente lo que ha parido es un chico, pues mi madre, bueno, se desmayó 3 veces, o sea, con eso te digo todo. A mi padre se lo contaron, yo no fui capaz de decírselo en persona. Y me acuerdo de empezar la hormonación y ir así, sentado en todos sitios, con los brazos abiertos, así, ¿qué pasó? ¿Sabes? Y mis amigos me decían, no sé, pasto, ¿sabes? Bienvenidos a un episodio más de Psicomatrona. Hoy tenemos un invitado súper especial del que vamos a aprender muchísimo. Estoy segura que muchísimo, porque es un tema del que se habla muy poco, suele ser tabú e incluso prohibido en muchos países. Hoy tenemos a Álvaro. Álvaro, gracias por estar aquí con nosotras. Muy buena, gracias a ustedes por invitarme. Álvaro, para aquellas personas que no te conocen, bueno, nos gustaría que te presentaras un poquito para saber un poquito a qué te dedicas, ¿no? Y ya iremos profundizando de por qué estás aquí. Bueno, yo soy coach de bienestar, emprendimiento y de diversidad. Por ahí viene más bien la entrevista, por la diversidad. Porque, bueno, hace cosa de unos... Pues si a 39 le quitamos 27, son... Joder, soy malísima en matemáticas, Yo tío, también. no me hagas esto. Dios, me he metido en un apuro yo solo. Bueno, a los 27 años, de repente a mi mamá le dije que no era la persona que ella creía, que no era una chica, que era un chico. Y ahí empezó todo. Ahí empezó mi transformación, pero mayor de mi vida y mi viaje más intenso, porque creo que no va a terminar nunca, ¿no? Nunca se deja de aprender, pero el conocerme y el vivir en primera persona lo que era, pues, no sé, ser yo mismo en contra de todo lo que me decía el resto, la verdad que ha sido bastante intenso. ¿Y por qué a los 27? Pues mira, mucha gente me decía en ese entonces que si no era muy tarde, ¿no? Que por qué tan tarde. Y creo que al final en la vida no hay nada que sea muy tarde o muy pronto, simplemente es en el momento exacto que de verdad sí lo sientes. Yo nací en el 86, en un barrio muy pequeñito de Santa Brígida, donde, pues yo qué sé, cosas como quedarse embarazada fuera del matrimonio o divorciarse era como, ¿sabes? En el 86 estamos hablando, no hace tanto. Entonces, claro, yo me acuerdo que muy pequeñito, cuando estaba con mis amigas no me sentía nada cómodo, me sentía cómodo con mis amigos, ya no solo por el tema de jugar al fútbol, sino porque con ellos sí me sentía uno más. Entonces yo no sabía explicar eso, mi madre me educó muy, no sé, muy igualitario, muy de vístete con la ropa que te dé la gana, juega con lo que te dé la gana, no hay nada de niño o de niña, entonces claro, yo era muy feliz. Salvo cuando me vestían de princesa. Pero bueno, es normal también, ¿no? Que mi madre quisiera verme vestido así. Y con el tiempo fue pasando todo y no sé, vas creciendo, vives la adolescencia que es un poco selvática y tampoco sabes por qué te sientes tan mal contigo mismo. Simplemente pues pensaba que era por mi sobrepeso, porque es verdad que empezaron a gustarme las chicas, pero también había una opción, que es que podía ser lesbiana, ¿no? Entonces no te enteras muy bien de qué pasa, no hay referentes, ¿no? No ves a nadie que diga, que me pasa esto. Entonces van pasando los años y con pues la última relación que tuve antes de transitar con eso, con 26 años o así, me acuerdo que era una chica y me dijo, es que yo soy lesbiana. Y yo la miré y le dije, ya, ¿y qué? Dice, pues que contigo no me siento lesbiana, no me siento que esté con una mujer. Y eso me hizo como un clic en mi cabeza, ¿no? Y me recuerdo que además gracias a podcasts como este, ¿no? A vídeos como este, podemos ayudar a un montón de personas, porque recuerdo que empecé a buscar en YouTube y de repente vi un vídeo de un chico que en un año cambiaba por completo su físico con la hormonación. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar y dije, esto es lo que me pasa a mí. Que tiene razón mi exnovia, que yo soy un hombre y nunca he sabido cómo, ni cuándo, ni, ¿sabes? O sea, no entendía nada, no sabía que se podía ser, ¿no? Entonces, qué importante que hayan referentes y que haya, pues, vídeos así, ¿no? Que la gente pueda ver. Ay, me va a encantar esta conversación contigo hoy, ¿eh? Por eso nosotros dentro de que nuestro podcast se llama Maternidad Real, creemos que este tránsito y como mismo pasa en la maternidad del mundo trans,
De decir, tiene que ser visibilizado, es decir, porque independientemente de con el órgano genital con el que hayas nacido, es decir, las emociones y realmente el sentirse uno mismo no lo tiene que definir, por ejemplo, el papel se nos otorga a las matronas del día que nace. Soy yo, depende de lo que tienes entre las piernas, la que decido si eres hombre o mujer. Y por tanto ya, en el mismo momento que sales de la sala de parto, ya tu género y tu forma de ser, de actuar o inclusive de tus padres de criarte y la sociedad de aceptarte es solo por mi responsabilidad de yo tachar si tu género es masculino o femenino. Entonces yo digo, yo creo que a las personas trans hay que darle su momento y su visibilidad, es decir, por la responsabilidad que tenemos nosotros los profesionales sanitarios de encasillarte el mismo día en el que nace. Sí, hombre, es que ya no solo es las personas profesionales de la medicina, de la sanidad, ¿no? Es el tema de lo ridículo, yo creo que es la palabra que lo deja claro, que de repente una parte de mi cuerpo, o sea, controle por completo mi vida, ¿no? Porque es como si te dieran una mochilita y te dijeran, toma, eres mujer. Pues al final ser mujer no es solo tener una vagina. O sea, de repente tienes vagina y eres mujer y tienes que comportarte así, comportarte asado, tener estas expectativas tus padres, ¿no? La ropita, tal. Aunque pensemos que hemos evolucionado mucho, a día de hoy yo escucho muchas frases todavía, ¿sabes? En centros educativos o en familias, de no, eso no que te niñas, o levántate que eres un niño, ¿sabes? No llores. Entonces es como, uff. O sea, ¿cuánto peso por una sola parte de mi cuerpo? Yo cuando voy a centros educativos siempre lo digo, a ver, tu codo, tú eres buen estudiante. Y los niños se quedan así como diciendo, ¿por qué? No, como una parte de nuestro cuerpo es quien nos define, pues yo por el codo sé si estudias o no. Y se dan cuenta de lo ridículo que es, ¿no? Y hoy por hoy yo lo sufro un poco cuando veo los baby shower, ¿no? O sea, es como si de repente yo dijera, tiene pene, ¿no? Es como, pero por favor. O sea, ¿por qué tanta importancia? Yo sé que hemos construido el orden y hemos construido todo el sistema en base a un género, pero dándonos cuenta de todas las personas trans y la problemática que trae, no solo las personas trans, sino cualquier persona que salga fuera de la norma, ¿qué tal si empezamos a quitarle un poco de hierro? No sé, quizás por el bien común. ¿No? Cuando a los 27 años tú le dices a tu madre, oye mamá, que yo me siento hombre, no sé cómo fue la conversación. Tu madre, no sé cómo reaccionó, cómo se tomó esto. Bueno, todo esto que hablo ahora es porque yo me he formado mucho, ¿no? Pero realmente cuando yo le conté a mi madre que era un hombre trans, yo le conté todas esas frases que a día de hoy me horrorizan. Yo le dije que estaba en un cuerpo equivocado, que ahora siempre vacilo y digo, sí, sí, porque tenía que estar en el de Brad Pitt, ¿sabes? Pero le dije todo eso, que me sentía encerrado, que no sabía qué hacer, que quería operarme todo, incluso el pene. Entonces, claro, imagínate, 27 años, o sea, una mujer hecha y derecha para mi madre, ¿no? Con su empresa. Yo en ese entonces tenía una empresa ya, pues hacía vídeos, trabajaba en televisión, en cine, en teatro, ¿no? Entonces, de repente le digo que realmente lo que ha parido es un chico y que voy a empezar a cambiar todo, la hormonación y las operaciones, y que me voy a cambiar hasta incluso una operación tan cruenta como es la genital, ¿no? Entonces mi madre, bueno, se desmayó 3 veces, o sea, con eso te digo todo. O sea, tuvimos que poner la típica bolsita de papel en la boca porque no respiraba bien. Mi hermana tiene 8 años menos que yo y la pobre también estaba allí como asombrada. A mi padre se lo contaron, yo no fui capaz de decírselo en persona, ¿no? Entonces, bueno, después de eso vinieron meses y meses de conversaciones entre mi madre y yo súper bonitas, que son de los regalos más grandes que te llevas, ¿no? De poder empezar a debatir con ella y contarle todo lo que yo iba descubriendo de este mundo, de la comunidad LGTBI, de ser trans, qué es lo que iba viviendo dentro de mi foro interno. Y bueno, y al final todo se resume con una frase que yo le dije, y es que cuando yo era pequeñito, yo le decía a mi madre, mamá, ¿qué quieres que sea de mayor? Y me decía, feliz, hijo mío, feliz. Entonces, cuando yo cumplí 27 años y me di cuenta de quién era, le dije, mamá, solo te estoy haciendo daño, te estoy haciendo caso, estoy siendo feliz, o sea, estoy siendo yo mismo, porque es que no creo que se pueda ser feliz si no eres tú mismo o tú misma. Y qué bueno que tu madre no intentó, que sería lo más que uno se espera de intentar convencerte, ¿no? De cambiar de opinión en esas charlas Ya. posteriores. Bueno, ya lo había intentado con 16 años. Con 16 años yo le conté que me gustaban las mujeres. Me dijo, y no puedes intentarlo con un chico. Y yo lo seguí intentando un tiempo, pero es que no había tu tía. Entonces, bueno, ella ya lo intentó con 16, vio que no había manera. Entonces, cuando ya con 27 le digo que soy un hombre, ¿qué va a intentar? ¿No? Lo que sí me preguntó fue, ¿y si te quedas a medias? Y yo le dije, ¿a medias de qué? O
¿sabes? ¿A qué Ya se tenemos ese refería? concepto de ser un hombre completo, ¿no? Por la parte física. Pero yo le estaba enseñando a mi madre que eso no tenía nada de importancia, que realmente me era mucho más importante que yo pudiera expresarme tal cual yo era y que ella me quisiera tal cual era que cualquier cosa física. O sea, a mí me daba igual seguir teniendo pecho, no tener pene, o sea, eso era lo menos importante. Y lo estaba descubriendo sin ningún tipo de formación, simplemente por amor propio hacia mí mismo. Con el tiempo que te vas formando te vas dando cuenta aún más, ¿no? De que un hombre o una mujer no se hace por un genital. Mm. ¿Cómo fue para ti, Álvaro? Claro, a los 27 años, pues decides transitar, como comentas. ¿Y cómo fue ese proceso tanto a nivel físico como emocional? Porque no tuvo que ser fácil. ¿Cómo fue el tránsito? ¿A qué te refieres? ¿A cómo fue para mí? Sí, el Exacto. tratamiento, la hormonación. Siempre hablamos de las mujeres y de esa revoltura hormonal que sucede en nuestra vida y en nuestro cuerpo. Entonces dices tú, dentro de tu vida y de tu hormona, que para colmo te empiezas a medicar en todo ese tránsito, que es verdad que en tu época ya estaba todo como un poco más normalizado, es decir, pero cómo se viven esas emociones tanto con el cambio como con la medicación. Tendríamos que hacer un podcast completo de todo lo que es el tránsito. Pero para resumirles, a ver, en el 2007 por fin se hizo una ley en la que ya no teníamos que operarnos a nivel genital para conseguir el DNI. Entonces, lo que a mí me tocaba eran 2 años de vida como hombre para que luego me hicieran un test que se llama test de vida real, ¿no? Y me dieran el DNI si me veían suficientemente hombre o no. Se imagínense, ¿vale? Entonces yo tuve que ¿Y cómo se vivir. evalúa Exacto. eso? Sí. Bueno, pues yo estuve 2 años hormonándome. Primero pasé por un psiquiatra que me decía que no estaba suficientemente loco para decirme que no a hormonarme, pero que sí tenía un trastornito mental, porque antes se veía como una disforia de género, se llamaba el ser transexual. Y tienes que aceptar que esa persona te ponga que eres un trastornado, porque si no, no te van a dar la hormonación y no te van a dejar ser Álvaro a nivel legal. Después de ahí pasé por un psicólogo que también evaluaba un poco pues, a qué me dedicaba, qué tipo de familia tenía, si me iban a aceptar, si no me iban a aceptar, si necesitaba acompañamiento o no, el cual acompañamiento sinceramente era bastante precario porque no tenía mucha idea de qué era ser persona trans. Y luego ya el endocrino, que a nivel médico, pues mira cómo estás a nivel de salud para saber si te dan la hormonación o no, ¿no? Después de pasar por todo eso, que eso fue, pues yo empecé más o menos en diciembre, el 16 de febrero, que mi cumple es el 10 de febrero del 2014, me dan el ok y me empiezo a hormonar. Y claro, la hormonación de lo que es la testo, o sea, la gente no sabe lo que es, pero es que te provoca unos cambios de humor tremendos. O sea, mi madre me decía, ¿quieres lentejas? Y yo le decía, ¿cómo no voy a querer lentejas? ¿Sabes? Y mi madre me decía, Álvaro, ¿por qué me hablas así? Y yo, uy, perdón, son las hormonas. No soy yo, son las hormonas, Sí. ¿ves? Que al final nos pasa lo mismo. Sí. ¡Ay, coño! Sí, Se me quedó totalmente, el agua. totalmente cierto. Entonces, claro, es verdad que viví unos momentos que luego es verdad que tienes que irte equilibrando y a nivel médico te vas equilibrando. Quien lo usa años después como excusa no es más que eso, una excusa, porque los hombres no somos más violentos por las hormonas. Es un tema cultural y educativo, ¿no? Pero sí es verdad que al principio tienes una hormona dentro de ti que es como, wow, ¿y esto qué es, no? Y estos cambios, y de repente veo que me falta inyectarme dentro de una semana y empiezo a ver comedias y a ponerme a llorar. Y es como, ¿pero qué me está pasando, no? Entonces tienes que ir acostumbrándote a eso o todo lo que cambia a nivel corporal tu físico, ¿no? Porque, yo qué sé, yo me acuerdo de haberme acostado en mi casa cuando ya vivía solo y decir, ay, me huele raro. Digo, ay, voy a buscar el olor este a ver qué es. Y no lo encontraba por ninguna parte. Y para resumir, cuando volví a acostarme decía, ay, que es mi sudor. O sea, claro, te cambiaba todo, el olor corporal. De repente te veías al espejo y veías la cara más ancha. No sé, todo, ¿no? Te crecían partes del cuerpo, te crecía el vello y tú decías, ¿pero esto qué es? ¿No? Pero es que la testosterona es muy bestia, o sea, cosa que a las mujeres trans no les pasa, ¿no? Porque los estrógenos al revés las vuelven más, más locas que otra cosa, porque es verdad que a nivel emocional te desequilibra un montón y a nivel endocrino también, pero luego toda la parte del cambio, si lo hicieran como yo con 27 años, es mucho más difícil erradicar un pelo en la cara, por ejemplo, ¿no? Entonces en eso siempre los hombres trans tenemos como las de ganar, ¿no? Fíjense que hasta la parte esta es como machista, ¿no? Pero es así, yo siempre lo digo porque es
importante entender que para mí fue fácil por ser un hombre trans. Quizás hubiera sido una mujer trans en un entorno rural, con 27 años y tal, la historia no hubiera sido tan agradable. Entonces, para mí fue agradable gracias a ser un hombre, ¿no? Porque al final es como pasar, como me decían muchos tíos, desgraciadamente, al lado bueno, ¿no? Me acuerdo de tener compañeros de trabajo decirme, te has pasado al lado bueno, tal. Y a mí me sentaba muy mal. Y te das cuenta de que sí, de que te han subido a una tarima a la cual tú no te querías subir y que tienes que educarte todos los días para no ser uno igual que los demás. Porque al final, si no, es como sí, ¿no? Como, pues aquí estoy yo. Y me acuerdo de empezar la hormonación y ir así, sentado en todos sitios, con los brazos abiertos. Así, ¿qué pasó? ¿Sabes? Y mis amigos me decían, no seas basto, ¿sabes? Pero querías reafirmarte en tu masculinidad, ¿no? Entonces es como, tráeme unos plátanos. Y mirabas a las mujeres de arriba abajo y luego decías, ¿en qué momento? Si toda la vida te has quejado de que hagan eso contigo, ¿qué estás haciendo tú ahora? Pero quieres reafirmarte, ¿no? Es como cuando vemos a las Que chicas que nadie se tenga maquillan dudas. en exceso, ¿no? Pues claro, tú intentas pues ser amiguito, ¿no? Que te den el visto, que te aprueben, porque no te están aprobando ni siquiera a nivel legal, a nivel médico, o sea, eres el raro. Entonces intenta ser lo menos raro posible, hasta que te das cuenta de que es maravilloso ser raro. Y sobre todo por lo que dices tú, Desi, porque realmente después te van a evaluar a ver si Sí. realmente eres o te has convertido en un superhombre para poder darte el DNI. O sea, Sí. que es que eso me parece increíble en el siglo XXI. Desde el amor más grande, que era el de mi madre, que me llegó a decir de, por favor, cuando tengas 30 años, quiero que seas un señor. Al final, no dejan de evaluarte, hasta con el amor más grande, que era el que tenía mi madre por mí, de decir, quiero que seas un hombre, ¿no? Completo, un señor, un caballero, ese hombre que, ¿sabes? Que uno quiere admirar, ¿no? Y a nivel médico y a nivel institucional y legal es una transfobia brutal, porque durante todo ese proceso médico tú costas como, bueno, mi nombre anterior era Judith, ¿no? Y costas como mujer y como Judith, pero sin embargo tú vas cada vez más masculinizado, ¿no? Con tu barbita, con tu voz, tal, pero te llaman como Judith en todas las consultas de espera. Entonces al final te hacen sentir muy mal, pero muy mal, porque todo el mundo te mira, se ríe, dice cosas, entonces al final no lo hacen fácil. Luego además te encuentras con gente que tampoco lo ve bien, entonces de repente te da su opinión sin tú pedírsela. Eh, Te hacen daño, te preguntan, a lo mejor estás en el materno y te dicen, pero ¿y tú estás aquí en el materno? ¿Pero tú qué eres? Y yo, Álvaro. ¿Pero y qué tienes? ¿Chocho? ¿No? ¿En ¿Y serio? pene? Sí, sí, así. Una enfermera mientras me hacía una analítica. ¿Qué? ¿Y pene? No, tampoco, soy como el Ken de la Barbie. Claro, yo me lo tomo así a guasa, Claro, pero otra persona se hunde en la miseria. Y es sí. más, hay días en los que llego a mi casa mal, lógicamente. Ya son muchos años, pero hay días que a lo mejor un médico, como el otro día. El otro día me pasó que fui a un médico porque a mí me hicieron una esterectomía, ¿no? Me vaciaron de útero y ovarios, que esto es importante que lo hablemos hablando de maternidad, ¿no? Y me quitaron todo, ahora contaremos el por qué, porque no fue mi decisión. Y sigo teniendo dolores muy fuertes cada vez que estornudo, que toso, sí. Y bueno, cuando llegué a la consulta, además del médico decirme que si me sentía bien siendo hombre, le dije, bueno, me siento bien siendo yo. Dice, pero entonces eres un hombre de verdad y abusas de mujeres. O sea, esa ¿En fue la serio? pregunta. Sí, sí, sí. Entonces yo me quedé flipando y le dije, ¿cómo? Se empezó a reír y me dijo, bueno, bueno, tampoco te pongas así. Y entonces empezó a mirarme, ¿no? Con muy mala gana y me sentí bastante incómodo. Ya con esas dos preguntas ya fue suficiente. Y lo siguiente que hizo fue decirme que él no veía nada y que seguramente esto que me pasaba era como cuando le cortan el brazo a alguien, que tiene ese dolor fantasma. Que ahí me siguen doliendo los ovarios y el útero porque tengo un dolor fantasma. Cuando yo me quedo pálido, me dan fatigas, mi pareja me tiene que ayudar, o sea, del dolor tan grande que me causa esa zona. O sea, y entonces, claro, yo salí de allí, grabé un vídeo, que llevábamos tanto tiempo sin grabar un vídeo en TikTok, y conté lo que me había pasado. Y bueno, el hate fue brutal. Encima yo salí de allí llorando hecho polvo, ya todo el mundo insultándome, diciéndome, mira, una mujer con barba hablando, eso seguro que es mentira, los médicos nunca dicen ese tipo de frases, te lo estás inventando para hacerte viral. Entonces, al final nada, terminé eliminando el TikTok porque dije, no puedo. O sea, hay momentos en que tienes tú que decir, ¿cuál es mi salud mental? Pues mi salud mental es tener mi Instagram cerrado con mi gente, pero no estar, ¿sabes? A la boca de cualquier persona que es muy valiente por internet. Pero eso es lo que ha hecho la comunidad médica y legal con nosotros, con las personas trans. Nos han expuesto, ¿no? Es como todo el rato ellos nos trampean, nos ponen cada vez más difícil tener cualquier tipo de servicio y encima nos tratan mal. Pero si lo decimos, claro, ellos son la comunidad médica.
cómo nos atrevemos nosotros a decir algo de ellos, ¿no? Y es más, Dos esto, por bofetones. ejemplo, sí, sí, De esto hecho, que voy eso a es contar decir, hoy, el tema de por qué estoy vacío, perdona, Yassi, esto lo he podido contar una sola vez en el hospital. Después de que lo conté esa vez, no me han vuelto a llamar más como coach para hablar de diversidad. O sea, imagínate, se me ha censurado. Entonces es importante, ¿no? Porque al final te quitan la posibilidad de ser padre, ¿no? De dar vida a tú. Que eso, no sé si se imaginan lo que me hubiera gustado, ¿no? O sea, y no lo veo una aberración, dar vida y dar amor a una persona, si tienes esa capacidad, ¿no? ¿Por qué te tuviste que operar y no tuviste elección? Bueno, yo no lo sabía, yo tenía muchos dolores, yo siempre tuve los ovarios poliquísticos y bueno, pues tenía muchos cambios hormonales, es verdad que yo antes tenía 50 kilos más, entonces claro, el sobrepeso también hacía que todo empeorara, ¿no? Y los médicos siempre te decían, pues eso, baja de peso, que los ovarios están así porque estás muy gorda, ¿no? Y con el tiempo me di cuenta de que no solo eran los ovarios poliquísticos, sino que tenía un mioma en el útero y por eso era tanto el dolor que yo tenía, ¿no? Eran unos dolores muy, muy fuertes, muy parecidos a lo que me da hoy cuando estornudo o toso. Por eso me preocupa y por eso fui al médico, ¿no? Y entonces me quedaba así encorvado en el trabajo, en una época que yo pues estuve del operador, pues lo pasaba fatal. Y cuando fui al médico después de 3 noches sin dormir, que además lo típico, vas a urgencias ginecológicas, y nunca me olvidaré que llegué allí y le dije, llegué con mi madre en paz descanse, y le dije, mira, que me encuentro fatal, que llevo 3 noches sin dormir con un dolor muy grande y tal. Y empieza, así la chica de fuera, no sé si era auxiliar o enfermera, jajaja, y yo, no sé de qué te ríes, me encuentro muy mal. ¿Tú has leído lo que pone fuera? Le dije, sí. Pero yo es que a veces ni por aquí se me ¿Y qué pasaba, decía? claro, porque para que mí era mi pone vida. urgencias de ginecología. Ajá, Claro, entonces vale. yo le decía, sí. Dice, sí. ¿Y qué pone? Digo, urgencias ginecológicas. Dice, ¿y entonces qué haces aquí? Digo, pues que tengo una urgencia ginecológica. Digo, es que me encuentro mal. Me llevo 3 noches sin dormir con un dolor muy grande en el útero. En el útero, jajaja. Y seguía riéndose. O sea, mi madre era ya, ¿sabes? Con el humo por la cabeza. Y entonces le tuvo que decir mi madre, porque ya, yo estaba con mucho dolor y llorando, y le dijo, pero tú no te das cuenta que es un chico trans y que tienes que atenderlo ya. Bueno, pues después de eso, para resumir, vinieron 7 personas en la sala de espera a intentar sacarme de allí, porque decían que yo no tenía que estar allí. ¿Y Que dónde ibas a estar? y yo con la pulsera, ¿eh? Pero entendía que siendo un hombre no podía estar ahí en la sala de espera. Sí, sí. Encima del dolor, de tal. O sea, que no es nada que esté normalizado, ¿no? Cuando al final el médico me ve lo mal que estoy, además de que siempre casualmente en todas mis consultas venían por lo menos 7 o 5 personas residentes a verme, porque debe ser que era un espécimen diferente. Ya por último me dijeron eso, pues se aprovecharon de que yo tenía muchos dolores, que llevaba 3 noches sin dormir y me dijeron, mira, este mioma es muy grande, tú por el tema de que te estás hormonando seguramente vas a tener un cáncer en tus partes, tienes familia además que lo ha podido tener, que era una tía y no sé qué, y por ahí, claro, tú oyes cáncer, oyes lo puedes tener, oyes tienes una hormonación que yo no conozco cuáles son las consecuencias de mi hormonación, pues claro, te lo crees a pie juntillas y además tienes tanto dolor que si te dicen que lo único que hay que hacer es limpiar, pues limpia. Entonces, bueno, le dije que vale. Después de eso recuerdo que yo llevaba 2 años sin... 2 años no, como 4 años sin tener el periodo. Y de repente me vino una hemorragia. Entonces, para mí a nivel mental, aquello fue horrible. ¿Sabes? Yo recuerdo que lo pasé fatal. Además, todos los mensajes eran, por ejemplo, baño exclusivo para las señoras ingresadas. Yo decía, ¿y yo qué soy? ¿Sabes? O sea, no hay lugar para una persona trans. Además de que, por ejemplo, una amiga fue a verme y cuando dijo mi nombre la mandaron a la parte del materno de niños, porque entendían que al ser un niño, un hombre de hombre, pues no podía Ya estar no junto con estaba en las la zona mujeres. de adultos. Entonces te digo, es como invisibilizar, pero además mentirte, ¿no? Luego ya hablé con Rosa Armiral, una ginecóloga de Transit de Barcelona, de las mejores, por no decir la mejor especialista de ginecología y sobre todo con personas trans, ha estudiado muchísimo, y me decía, Álvaro, eres de los pocos hombres vivos con tu edad trans, porque la mayoría de las personas trans han muerto, ¿sabes? O no se han podido hormonar o se han hormonado fuera de lo que es el sistema médico. Tú y tu generación van a ser las primeras personas que vamos a poder investigar qué consecuencias tiene la hormonación. Entonces, ¿cómo se atreven a decirte que tu hormonación va a crear un cáncer cuando eso no hay ningún estudio que lo diga? ¿Sabes? Es que yo tengo el corazón encogido un poco Sí, ahora. Es sí. decir, ¿no denunciaste esas situaciones, ese trato? No. Mira, yo no soy la persona, pero ni una cuarta parte de lo que era antes. Tú antes me decías que era un mierda y yo te decía que vale. O sea, las personas trans no tenemos autoestima.
Las personas trans tenemos un miedo atroz y tenemos una inseguridad muy grande porque nos dicen que somos raros y que no cabemos en este sistema. Entonces, ¿cómo voy a denunciar? Yo sí he denunciado muchas cosas, muchas negligencias, pero ¿sabes a dónde ha llegado? A ningún sitio. O sea, al final se tapan unos con otros y te dicen que, bueno, que es que ellos lo han hecho lo mejor posible, que no hay información todavía, que, bueno, que ellos lo hicieron por prevenir, ¿sabes? Pero nadie te da Entonces, una respuesta todavía de por qué existe ese dolor. Una no, respuesta coherente, claro. no. No, de Que es un hecho, dolor fantasma o que yo tengo algún tejido cicatrizal. Lo último que he hablado con un profesional que o sea, no que haya ido a su consulta, sino que es un amigo, me ha dicho, ¿y si hay algún órgano que se te ha adherido? ¿Sabes? ujú, Es que tienes que mirarlo, porque eso puede causar problemas el día de mañana, pero a ellos les da igual, porque no les importamos. Es que tengo mujeres trans con 60, 70 años que desde que pueden, le hacen lo que puedan así rapidito y la echan fuera. Es que no les interesamos al sistema, porque no saben cómo gestionarnos, esa es la cuestión. Yo creo que el ¿sabes? sistema sanitario público, tanto público como privado, es decir, pero a veces el privado, porque al final eres un cliente, pues a lo mejor se esmera más en atender tu necesidad, porque tu necesidad es su bolsillo. Entonces dices tú, a lo mejor el sistema privado todavía se preocupa un poco más en estar al día, a lo mejor de técnicas quirúrgicas y de atención a esta población que al final, cuando tienen una necesidad que nadie ha cubierto, pues a ellos se les ve el clic, clic, es decir, pero en el sistema público de salud es verdad que nadie nos enseña a atender la diversidad. Es decir, nos enseñan desde que entramos a la Universidad de Ciencias de la Salud, da igual la especialidad, fisioterapeuta, médico, enfermera, matrona, es decir, te enseñan a decir, oye, atención al embarazo, al parto, a los niños, a los adolescentes, a los hombres, a las mujeres, es decir, a los ancianos, es decir, pero nunca te enseñan a gestionar y la diversidad. Mm, Entonces, claro, yo he aprendido mucho contigo y por eso te digo, y eres mi referente, de decir, oye claro. Álvaro, nosotros como profesionales sanitarios, ¿cómo podemos hacerlo mejor? Es decir, porque al final cuando tú como persona, independientemente de la profesión, solo atiendes a las personas de corazón a corazón, pues dices tú, oye, seguramente que tendré algún error en vocabulario y seguramente que tendré algún error en cualquier cosa que no controlo por el hecho de ser una población al final muy pequeña como es la población trans. Digo, pero al final, cuando todo se hace desde el amor y del respeto, todo va bien. Pero nosotros en los profesionales sanitarios tenemos un problema, y es que nunca nos enseñan lo que es la palabra humildad. Es decir, y depende, depende mucho de las profesiones, ¿no? Sí, Pero hay profesiones en los que tú, por ejemplo, empiezas a estudiar medicina y en el mismo momento que pisas un hospital y te pones el Litman, que es como se llama al fonendoscopio que te ponen en el cuello, ya te van enseñando y educando que tú tienes un papel que cumplir, que tú, aunque seas R1 y no tengas idea de nada, es decir, a ti te tiene que ver el paciente como el señor doctor o la señora doctora, es decir, y no puede temblarte la mano y la voz. Es decir, no, entonces, claro, dices tú, no fomentas la humildad. De decir, oye, yo entiendo, o sea, yo dentro de que no soy médico, es decir, pero yo entiendo que, por ejemplo, hay mujeres que cuando se hacen una ligadura de trompa, o sea, realmente se secciona una parte de su órgano reproductor y eso crea cicatrices y adherencia, durante la vida a la gente le duele. Y cuando nosotros le explicamos a las mujeres que desean hacerse una ligadura tubárica, decir, oye, esto puede que te suceda. Como mismo cuando la abuela se opera de la rodilla y sabe que va a cambiar el tiempo porque le duele la rodilla. De decir, oye, sí, de verdad que ahí se producen unas contracciones en esas cicatrices, en esas adherencias, que hace que aparezca dolor y durante mucho tiempo, que a veces es difícil, sobre todo el dolor neuropático, que se quite con calmantes y analgésicos. así es. Entonces, claro, dices tú, oye, independientemente de cuál es tu aspecto físico, es decir, tú tienes unas operaciones quirúrgicas ahí, que no sabemos si eso corresponde a ginecología, a urología, a especialistas en digestivo, porque claro, por ahí al final hay Claro, muchos órganos y muchas partes del cuerpo, es decir, sí. pero por lo menos de humano a humano, aliviar un dolor y un sufrimiento, creo que es lo más fundamental y la mayor experiencia y el mayor conocimiento que ustedes nos pueden aportar a nosotros como sanitarios. Sí, así es. Yo, gracias a ti, o sea, gracias a ti, a personas como tú, a muchísima gente profesional que estaba antes que yo empezar a transitar y me ha enseñado muchísimo. Gracias a esas personas que miran el corazón y que tienen sentido común, ¿no? O tienen un poco de humanidad. Estamos las personas trans donde estamos, porque hay muchas mamás de personas, mamás y papás de personas trans, personas que están en nuestro entorno que de repente han tenido algún puesto en el que han podido empezar a mejorar la situación.
y gente que simplemente, pues en su día a día, como tú, intenta pues hacerlo con más cariño. Pero es verdad lo que tú dices y tienes toda la razón en la parte de la humildad, ¿no? Yo no solo lo he vivido con el tema trans, sino que mi madre estuvo 5 años con el sistema médico muy malita por una infección que le entró en la sangre y después de ahí derivó muchas más cosas. Y yo lo que decía es, claro, estuvo como casi 5 meses en la UMI. Y yo decía, ¿y la empatía de la humanidad no se dio en la carrera? Porque a veces me hablaban de mi madre como si fuera un trozo de carne, ¿sabes? Y era como, joder, es que es mi madre, la mujer que me dio la vida, ¿no? Y a veces creo que sí pasa eso, que no creo que lo hagan a malas, sino que tienen como ese personaje, ¿no? Con el ego, y que cuando quitas el ego es mucho mejor trabajar en cualquier profesión, creo yo, porque al final somos personas y nos podemos equivocar y como tú bien dices, decir algo que no sea lo correcto. Pero sí, mira, quizás en lo privado, la persona que a mí me hizo la mastectomía, ¿no? La operación de pecho, Dani, para mí ha sido un referente a nivel personal. Y después de mí, yo he podido recomendarle más de 60 personas y no me pedí comisión, ¿sabes? ¿Pero por qué? Porque él me trató siempre con muchísimo respeto, ¿vale? Y era la segunda persona trans que conocía en su vida a nivel profesional. Pero el respeto era básico y me dijo, ¿tú qué quieres? ¿Salir a la playa y estar con tu pareja sin camiseta y sentirte igual de bien que cuando vas con camiseta? Pues vamos a por ello. Ya está, si es que no hay más. No hay más, no te estoy pidiendo nada. Simplemente que me ayudes a ser más feliz, que me ayudes a yo estar mejor, porque si yo estoy mejor y estoy más feliz, lógicamente haré una sociedad mucho más feliz, ¿no? Si yo me encuentro bien con mi entorno estará más a gusto. Si yo estoy todo el día enfadado o todo el día triste, pues no creo que mi entorno esté muy bien. Es que yo creo que es así de sencillo, es lo que tú dices, es un tema de amor, de corazón, de querernos más a nosotros mismos y poder querer al resto y verlo de verdad, ¿no? Acercarnos y preguntarle, en vez de estar todo el día juzgando, ¿no? Y por eso yo, sí es verdad que notarás que hay algo de pasión y de dolor dentro de mi camino con respecto a la transfobia institucional y a la transfobia que hay también a nivel médica, pero yo entiendo que al final son personas y nadie les ha enseñado, ¿no? Entonces quizás es necesario que escuchen. Y por ejemplo, en la charla que di en el hospital, a mí lo que me sorprendió y no fue que no había ni una sola persona médica. Todos eran de enfermería, auxiliares, matronas, pero no había una persona No va con médica. ello. ¿Sabes? Es como que no, que yo estoy aquí, ¿qué me tienes que enseñar tú? Que no tienes ni un título, ¿no? Álvaro, es verdad que tú dices que nadie les ha enseñado, pero hay algo básico que nos deberían enseñar a todos, que es el respeto, porque no me quisiera imaginar un hombre trans que vaya a esas urgencias ginecológicas porque tenga un embarazo, ¿no? Imagínate el circo mediático que se formaría en ese sentido, que a Sí. ti te vinieron 7, pues allí vendrían residentes todos los que habrían en el hospital seguramente, ¿no? Y creo que ese respeto y la empatía no tiene que faltar ante ningún tipo de paciente, independientemente por el problema por el que venga. Me gustaría, Álvaro, para aquellas madres, aquellos padres que nos están viendo y escuchando, ¿qué consejo le darías sabiendo que su hija o su hijo, oye, pues no se sienten bien con su sexualidad, a lo mejor pues tienen ese sentimiento de, oye, pues ahora creo que o me siento más hombre o más mujer, ¿no? Y no es ese sexo que te dan cuando naces. Sí. ¿Qué consejo le darías de cómo manejar toda esta situación? Bueno, si una persona te dice que se identifica con otro género, o sea, diferente al que le pusieron al nacer, yo creo que la respuesta está en el amor. ¿Sabes? Si tú quieres a esa persona y quieres que sea feliz, como mi madre conmigo, pues tú tienes que informarte, tienes que escuchar a esa persona y tienes que darlo todo por esa persona porque esa persona sea feliz. Y dejarnos de esos pensamientos de, ¿y si se arrepiente? Bueno, yo no sé, quizá me puedo arrepentir de muchas cosas en mi vida, ¿no? De peinados, de ropa, de relaciones, pero todo me ha hecho quien soy, ¿no? Y creo que todo lo que ocurre es por alguna razón mucho más grande y tenemos que permitir que la persona sea libre. Yo cuando me dicen qué es lo que tengo que aprender, ¿no? Muchas familias, les digo, no tienes que aprender nada, simplemente tienes que dar libertad para que esa persona sea quien es y confianza para que te lo cuente, porque muchas veces vemos que se lo cuentan a un profe o a una amiga antes que a la familia, entonces algo tenemos que hacer mejor, Puede ¿no? ser también, Álvaro, el hecho de que esos tratamientos hormonales, no sé si incluso operaciones y demás, se pueden hacer a una edad tan temprana en los infantes que obviamente pueda surgir ese miedo, ¿no? Como madre o padre decir, oye, ¿y si realmente se arrepiente? Porque un niño o una niña con 9 años, pues a lo mejor no tiene esa capacidad porque su cerebro todavía no está totalmente desarrollado de tomar ciertas decisiones tan importantes para su vida.
Mm. Bueno, yo a nivel psicológico se entiende, y esto tú me podrás decir si es así, que una personita con 3 4 años ya sabe quién es. O sea, sabe quién es cuando empiezas a despertar todas esas cuestiones de quién soy, ¿no? De formarte como persona, y no es de sexualidad, ¿no? Entonces, igual que un niño te dice, pues yo qué sé, que le gusta jugar a X o que siente frío, si te dice que es un niño o una niña, ahí no hay más tu tía. Eso es lo que siente, cómo se identifica esa persona. Ahora, eso sí, hay unas leyes súper bonitas que está guay que se informen bien, no que crean cualquier vídeo que les entra por internet o cualquier persona que escuchó que la prima de la hermana, de la cuñada, ¿sabes? Sino que se informen bien de cómo son las leyes. Las leyes lo que están haciendo ahora es que los niños y las niñas que tengan poquita edad puedan bloquear para que no les pase lo mismo que a otras niñas, ¿no? Que de repente llega la pubertad, o por ejemplo yo, ¿no? Que llegué a la pubertad con 11 12 años, con un pecho enorme, sintiéndome fatal con ese pecho y viviendo con él hasta los 27, queriendo muchas veces mutilarme. O sea, eso sí que es agresivo para una persona. Sin embargo, hay bloqueadores que se pueden dar, que a día de hoy se dan, que además se dan todo con permiso de los padres, siempre que, ¿sabes? Siempre que puede incluso entrar Fiscalía de Menores en el caso que la familia no entienda mucho cuál es el bienestar del menor, para que ese menor o esa menor se bloquee, pero incluso ahora hay unos bloqueadores nuevos muy, muy buenos que no pierdan la capacidad de reproducirse, porque justamente hoy estaba en este podcast por eso, porque a mí me quitaron la posibilidad de ser papá gestante, de reproducirme por mi capacidad, la que me vino ya puesta de forma natural. Yo ahora tengo que esperar o que pueda adoptar o que pueda o que mi pareja quiera quedarse embarazada y es muy triste porque yo tenía esa capacidad y me la quitaron porque la comunidad médica consideró que siendo hombre yo no tenía por qué gestar. Un año después de quitarme ovario y útero, empezaron a gestar un montón de amigos míos en la península y tú no sabes todo lo que yo he llorado. Entonces, qué bonito es que sepamos que la ley y la comunidad científica y médica que sí está haciendo cosas por las personas trans han creado bloqueadores que permiten que nos podamos seguir reproduciendo, ¿no? Que a nivel que se siga desarrollando toda la parte genital, por si algún día mañana quieres ser papá, mamá o lo que sea, pero que se bloquee esa parte más física, más, que hace más daño en la época adolescente, ¿no? Y que luego las operaciones no pueden ser hasta que tú seas mayor de edad. Y es que eso se cae de maduro. O sea, no hay ningún niño o niña al que mandemos a operarse con 9 10 años, pero porque es que sería ilegal totalmente, ¿no? Anticonstitucional incluso. Entonces, bueno, simplemente que la gente sepa la información correcta y que al final es tan sencillo como si tu niño te dice que no le pongas un traje de princesa porque no se siente identificado con él, ¿por qué tienes que seguir poniéndole el traje de princesa? ¿Por qué? Por lo que diga Juana, lo diga, da igual. Si quiere cortarse el pelo, si quiere que le llames X, pues llámalo. Yo me acuerdo cuando empezaron a hablar con la E, que yo dentro de mi educación, yo decía, pero esto ya es el rizar el rizo. Y yo lo entendí fácil. Si a mí me gustaba que llamaran Álvaro sin tener mi DNI y que me llamaran en masculino, porque yo no puedo llamar por la E a alguien si me lo está pidiendo, si para esa persona le hace bien. Yo creo que es lo que, vuelvo a repetir lo que dijo Jazz, es tan sencillo como amar a las personas de verdad. Así estaremos en comunidad mucho mejor, porque si no lo que hacemos es dividirnos, ¿sabes? Es yo pienso que tú, es que no es pensar, es respetar y querer a la gente como es, ¿sabes? Es tan maravilloso como eso. Para terminar, Álvaro, este episodio, ya hemos dado ese consejo a los papás y a las mamás. ¿Qué consejo le darías a esa persona, pues, que quiere ser trans, por ejemplo, transitar, como tú lo comentas, y que, oye, pues, tiene miedo de cómo puedan reaccionar sus seres queridos, ¿no? De ser rechazado o en el instituto, en la universidad, en el trabajo, porque, claro, supone un cambio en muchos aspectos de la vida de la persona. ¿Qué le dirías? Bueno, pues que lo haga, que transite, porque no hay nada más maravilloso que transitar en esta vida, ya no solo para las personas trans, sino para cualquier persona. Creo que cuando a veces empezamos a tener otros tipos de gustos o empezamos a decidir cosas diferentes con nuestra vida, hay personas que se van, ¿no? Hacemos una limpieza y esto lo habremos pasado todas las personas, no solo las personas trans. Y sí, haremos una limpieza, habrá gente que no te entienda, habrá gente que no te quiera incluso que seas más feliz porque hay gente que le molesta que tú seas más feliz. Y habrá gente que no lo entienda, pero es que al final comprender es opcional, pero respetar tiene que ser obligatorio. Entonces, si tú me quieres, me respetas y me acompañas en el proceso. Y mientras vas aprendiendo conmigo, porque vamos a aprender los dos, pero tú tienes que seguir para adelante siempre, porque yo si no hubiera transitado, yo no estaría aquí. Pero no me refiero en el podcast, me refiero en la vida. en la Yo vida. me la hubiera quitado.
si no me hubieran permitido transitar. Porque ser uno mismo o una misma es la base de cualquier vida y de cualquier tipo de vida plena, ¿no? De felicidad. Es que no puedes ser feliz si no eres tú. Y yo creo que a nivel médico y sanitario, que casi que has visto a más profesionales sanitarios siendo una persona sana que casi una persona enferma, de decir, ¿qué consejo le darías a esos profesionales sanitarios que en teoría nosotros hemos decidido dedicar nuestra vida a cuidar a los demás? De decir, independientemente de, ya lo decimos y lo dice el Código Deontológico de Enfermería, la ley hipocrática, de decir, atendemos a las mejores, a las personas independientemente de sexo, raza, religión, de decir si es el asesino o si realmente es la víctima. O sea, eso lo tenemos claro, pero dices tú a esos profesionales sanitarios que tienes que seguir encontrándote en el camino de la vida, o que esos chicos, esas chicas, esos niños, esas niñas que en algún momento están sufriendo esa revolución emocional de decir realmente me estoy sintiendo algo diferente a lo que me pusieron el día que nací. ¿Qué le dirías realmente o qué le aconsejarías para que realmente la gente pueda vivir una transición un poco más en paz y en armonía, que no a lo mejor la que tú has pasado y sigues pasando? ¿Qué le diría a la comunidad médica, por ejemplo, no? Me estás diciendo. Por lo mismo que a los padres y a las madres, que escuchen más, que sean humildes, que escuchen, que pregunten, porque no lo saben todo. Y que sobre todo utilicen algo que quizás nadie les ha enseñado a utilizar, pero es el corazón, de verdad. O sea, porque si lo que yo cuento de que me han quitado la posibilidad de ser papá, si lo que yo cuento de que cada vez que yo he ido a un médico simplemente para pasar una prueba o porque tengo un dolor, para mí ha sido una película de terror y tú no sientes algo de empatía conmigo, quizás lo que tienes que revisarte más que la profesión es el corazón, pero sobre todo porque tu profesión tiene que ver con personas. Entonces creo que es muy importante que rescatemos esa humanidad, que rescatemos ese amor, esa empatía, ¿no? Ese respeto hacia las demás personas, aunque no la entendamos. Y al final es como todo. Si tú ves las cosas desde lejos, nunca las vas a entender, ni vas a poder querer a alguien desde lejos. Pero cuando te acercas y escuchas a esa persona y te pones en la piel de esa persona, ahí es imposible que no te caiga un poquito bien y que no me quieras un poquito. Porque soy tan humano como tú. No tengo tantas diferencias como tú crees, ¿sabes? Yo cerraría este episodio con 3 palabras que se me han quedado: felicidad, respeto y amor. Me encanta. Muchas gracias, Álvaro, por estar aquí. Gracias Creo a ustedes. que vas a ayudar con tu voz y tus palabras a muchísimas más personas Eso espero. que nos están viendo y escuchando. Y bueno, para poder seguir creciendo y ayudar a otras personas a que nuestro mensaje llegue, recuerda seguirnos, suscribirte y sobre todo compartir este episodio para que lleguemos a más. Gracias.